¿Vos sabías que el Papa impulsa el comunismo? Lo saluda el Pirurris, o sea, yo, en esta picudísima sección que mi papá me compró. Un sistema económico debe de tener como fundamento principal la vida y una vida digna, no las miserias que... Pero mire qué notable, Engels coincide con el libro de los muertos y con un tal fundador del cristianismo que dijo: yo tuve hambre y me diste de comer. Hay un tema que había estado preparando hace algunos días, pero que no, luego lo dejaba inconcluso, decía, no, yo creo que no es un tema que sea, a lo mejor no es muy interesante para la audiencia, ¿no? Pero hoy cambié de opinión y dije, yo creo que sí es importante poner este tema sobre la mesa, a propósito de que en la conferencia de hoy en la mañanera, Andrés Manuel puso un video corto sobre algunas declaraciones del que pretende ser presidente en Argentina, ¿no? Que es Milei. No, el Papa, sí, lo voy a decir de frente, es el representante del maligno en la tierra, ocupando el trono de la casa de Dios. ¿Vos sabías que el Papa impulsa el comunismo con todos los desastres que causó? Y eso va contra las propias sagradas escrituras. Andá, este país tiene tantos años de justicia social, ¿qué es la justicia social? Es la envidia, el odio, el resentimiento. A ver, originalmente la envidia era un pecado capital. Habría que informarle al imbécil ese que está en Roma, ¿sí?, que defiende la justicia social, que sepa que es un robo y que eso va contra los mandamientos. Que la envidia... Casi no me gusta, no he visto yo a este señor porque he visto algunas declaraciones y pues no son muy, como que no es muy agradable, ¿no? Entonces, sino porque vi esto en la conferencia de gobierno y yo siempre veo las conferencias y que sale haciendo estas declaraciones, hablando fuertemente en contra del Papa Francisco, y por eso creo que es importante traer entonces sí este tema que yo había estado preparando, que en realidad no, se supone que no es muy largo, ¿verdad? Espero no tardarme mucho, porque habla de la cuestión ética en los sistemas económicos. Yo he estado leyendo este libro para sacar temas y poder traerlos a videos, que es creo que en la pantalla se ve al revés, pero voy a poner una foto de él. Son las 16 tesis de economía política, interpretación filosófica de Enrique Dussel. Enrique Dussel tiene una formación muy amplia porque es filósofo, historiador, ha escrito libros sobre economía, sobre política, o sea, tiene un montón de libros, es una persona muy preparada. También ha estudiado las cuestiones religiosas y bueno, este tema que abarca en sus primeras 3 tesis, no sabía si sacarlo porque no pensé que fuera tan importante y pues quiero que sí, a propósito de todas las oleadas que se ha venido de los discursos de derecha, como por ejemplo recordemos aquel de Lili Telles, en donde apelaba a ciertas ideologías que son propiamente de el grupo político de derecha. Y bueno, son 2 partes, una es entropía y la otra es la vida como fundamento principal de cualquier sistema económico, y aquí es donde entra la cuestión de la ética, que más que religión es ética, que se relaciona con los sistemas económicos. Pero bueno, es importante decir que estos temas yo les puse el título porque me parecieron importantes dentro del libro de Dussel. Es decir, yo resalté el tema de entropía y luego el segundo de los fundamentos. Yo lo subtitulé. Lo que estoy leyendo, unas partes son citas textuales de Dussel del libro, otros son pensamientos generales que vienen en su conferencia que se relaciona con este libro, y otras partes son paráfrasis o son ideas mías. O sea, no es que esté leyendo todo tal cual como viene en el libro. Entropía. Desde 1824, Sadi Carnot inauguró la termodinámica, en la que se concluye que aunque la materia y la energía se mantienen cuantitativamente igual, es decir, no hay pérdida, no hay creación, cualitativamente se vuelven no utilizables, no útiles para la vida.
Entonces, la entropía describe lo irreversible de los sistemas termodinámicos. Es así que la vida humana, al consumir, al comer, al vestir, hasta el ocupar, por ejemplo, los espacios de vivienda como la construcción, transforma entrópicamente a la materia y energía en inútiles. Se vuelven como desechos que ya no son recuperables. Por eso Enrique Dussel describe la espiral de la vida. Es como una espiral así, pero también así. Y se van creando desechos con los que tenemos que vivir en la tierra para siempre, jamás, bueno, para siempre. Muchos de nosotros podemos observar, sí, la devastación, la cuestión del medio ambiente, la contaminación, y todo estas cuestiones de los enormes desechos del mundo. Pero el problema es que a pesar de los estudios de Sadi Carnot desde aquel 1824, en la filosofía moderna y de la economía estándar actual dominante, está detrás la concepción de la física tradicional, que desde Isaac Newton nos llevó a pensar en leyes y que con ellas, a través de la observación de los movimientos del universo en el tiempo, se podría predecir un futuro, pues los fenómenos son repetibles. Esto hacía ver a un sistema como un círculo cerrado que se repite y se repite, y esto como que te daba la idea, y se quedó como que la idea, ¿no?, de que los recursos son infinitos, aunque ya sabemos que hay recursos que no renovables. De todas maneras, la ciencia de la economía está estructurada aún con las viejas creencias de los recursos infinitos. Sí, es decir, que aunque en la escuela nos digan, no, se acaban, la contaminación es grave, el calentamiento global y todo eso, de todas maneras, la ciencia de la economía, por ejemplo, todavía tiene esas bases y así funciona, como el capitalismo, ¿no? Y luego entonces el problema de no aterrizar la termodinámica en la economía actual dominante es que estamos inmersos en un capitalismo que se exige cada vez más un mayor consumo para aumentar las tasas de ganancias, y que además esas ganancias no son repartidas por igual, además de todo. Y luego, bueno, después de este tema pasa al segundo, que se conecta porque estamos hablando de un capitalismo, ¿no? Han ustedes escuchado lo de capitalismo salvaje, ¿no? Y bueno, tiene que ver con todo esto. Entonces, el segundo tema, la vida como fundamento principal de cualquier sistema económico. Para vivir, el ser humano necesita consumir, es una necesidad, y el consumo exige reposición. Tienes que volver a comer, no nada más con una vez que comas ya vives para siempre, ¿no? Sino que tienes que volver a comer y a reponer energía para seguir viviendo, ¿no? La necesidad se funda entonces en el hecho físico real de la corporalidad del sujeto humano como viviente. Si no comes, no vives. La vida humana, más allá de ser un principio, es un modo de realidad del ser humano, hecho original de todos los sistemas económicos. El cumplimiento de las necesidades básicas como comer, beber, vestir, habitar, tener una cultura, constituyen también las exigencias éticas y normativas fundamentales de los sistemas económicos. Es una cuestión ética. Y luego nos habla, pasamos en la cuestión ética, porque tiene mucho que ver con la cuestión religiosa. No importa si eres o no creyente, es una cuestión de ética que nos dice Enrique Dussel. Recordemos que él es filósofo y la filosofía tiene mucho que ver con la ética. Bueno, la ética de la vida es la primera exigencia ética, dar de comer al hambriento. Y él se basa en, por ejemplo, desde las culturas antiguas de Egipto. En el libro de los muertos viene esta cuestión como fundamento ético, y nos pone, por ejemplo, dice: Osiris le dice al muerto ¿qué ha hecho bueno en la vida? Y el muerto responde: di de comer al hambriento, di de vestir al desnudo. Osiris le dijo: eres bueno, mereces la resurrección. En aquel mito de Osiris, Osiris le dice al muerto: ¿qué has hecho de bueno en la vida?
Y entonces mire lo que dice el muerto: di de comer al hambriento, di de vestir al desnudo, di una barca al peregrino. Y entonces Osiris le dijo: eres bueno, mereces la resurrección. Hacha. El primer criterio ético es dar de comer, no cumplir los valores, no cumplir la ley, no hacer todo eso que nos dice una ética de la dominación. Y bueno, él recalca mucho esto: el primer criterio ético es dar de comer, porque la primera relación del sujeto vivo para con la naturaleza es alimentarse para reponer su energía. El sistema que impide el alimento es injusto, es una mala economía. Dar de comer es el bien supremo. Y si alguien no come, el sistema que impide el comer es injusto. Y si la economía no da de comer, es una mala economía. Ya tenemos un juicio. Además de este libro de los muertos, también refiere en su conferencia, a que nos estamos basando en el libro y también en una conferencia en la que te voy a dejar algunos extractos. Engels, en Origen de la Familia, habla de los 4 fundamentos y coincide con el libro de los muertos. Y también aquí yo creo que ya más de uno les sonó esta cuestión de tuve hambre y me diste de comer. Dice Dussel en su conferencia: un tal fundador del cristianismo, por no mencionar a Jesús, ¿verdad? Pero mire qué notable, Engels coincide con el libro de los muertos y con un tal fundador del cristianismo que dijo: yo tuve hambre y me diste de comer. Pero tanto en los libros de los muertos de Egipto, en Engels, en el Origen de la Familia, con los 4 fundamentos, coinciden con esto, ¿no? Y con el cristianismo de Jesús, de que aquella frase que nos recuerda de las películas que... Bueno, yo recuerdo las películas de Jesús que las veía hace mucho. Ahorita ya no sé si las sigan pasando en la tele, como ya casi no veo televisión. Pero dice: tuve hambre y me diste de comer. Sí, nos recuerda eso. Es una cuestión ética, religiosa. La sensación negativa del hambre. La necesidad es una negatividad. Falta de. Me anuncia que la muerte es posible. Y si cumplo con la necesidad, quedo en vida. Esa es la lógica de toda la economía. De eso habla Adam Smith, nada, y Milton Friedman menos, y el presidente del Banco de México ni se ha enterado. No se ha enterado que la gente sufre hambre en México, que el 55% está debajo de la línea de la pobreza de Amartya Sen, que la economía que produce ese es nefasta, porque no da de comer al que tiene hambre. Y eso no es una cuestión simbólica, es biológica, es la ciencia dura. La gente se está muriendo. Entonces, vemos que el criterio ético debe tener un sistema en el que no haya hambrientos, que haya casa, educación, dignidad, recuerdo de la historia. Esos bienes espirituales son también necesidades humanas, porque no solo de pan vive el hombre, ¿verdad? Bueno, el ser humano. La vida es algo muy vulnerable y el capitalismo está cambiando las condiciones de la vida y nos mata a todos. Entonces es el criterio fundamental de la economía, pero además es la ética, es decir, es normativo. Debo tener un sistema en que no haya hambrientos. Debo tener un sistema en que la gente tenga un vestido. Debo tener un sistema que la gente tenga casa. Pero cuidado, debo tener un sistema que haya educación, que haya dignidad, que haya recuerdo de la historia. Y todos esos bienes espirituales son necesidades también humanas. Y bueno, aquí yo no digo que, yo ni siquiera soy una religiosa que va a misa y todo esto, ¿no? Y si hablamos de religión, es preocupante que ciertos grupos políticos que son de derecha
están tomando estas referencias de Dios, porque ellos sí son muy de que, según ellos, pues de la religión, ¿no? Ves al Verástegui que se pone a rezar un rosario, no sé qué, y empieza a atraer gente con esas carátulas religiosas. Pero, por ejemplo, bueno, vamos a ver aquí que en Milei está otra vez diciendo que el comunismo, ¿no? Vamos a hablar sobre el comunismo también en el siguiente video. Pero bueno, aquí dice que el Papa está impulsando el comunismo y ya que es el representante maligno y que sabe qué. Pero aquí el punto es que él está diciendo que porque el Papa habla de justicia social, dice que es envidia. O sea, como es diciendo, por ejemplo, aquí en México 55 ya bajó la pobreza, ¿verdad? Pero que los 50, digamos, no sé, 50% aproximadamente de pobres o los que viven en pobreza extrema, entonces que le tienen envidia al señor Milei, o es por envidia, por una cuestión de apariencia, o es una cuestión de despojo histórico. Y dice que ese es un pecado capital, ¿no? Y entonces está hablando de los pecados capitales, y también dice que el robo es contra los mandamientos. Quizá él lo que habla de robo es yo me imagino que está en debate lo de la propiedad privada. Nadie ha dicho que se van a ir a quitarles a todos los que tienen una propiedad que es suya, que se la van a quitar. Esa es la idea que le quieren inculcar a las personas al hablar de robo, al hablar de todos tenemos derecho a la propiedad privada. Esto todo hace que se esconda lo que quieren esconder cuando se implementó la economía neoliberal, que empezaron a quitar los recursos de la nación, que era Pemex, la electricidad, las carreteras, los bancos, todas estas cuestiones que eran del público, que era la cuestión pública, que se las empezaron a privatizar, con esta idea de que los privados, las empresas privadas son mejores, entre comillas, y ahí tienes por ejemplo en España, que las compañías privadas acapararon todo y no dejaron nada al Estado, y entonces se vienen unas crisis terribles, ¿verdad? Antepone que comunismo malo, demonio, justicia social es envidia, el robo. ¿Quién le va a robar? Es más lo que han robado todos los de derecho. ¿Qué dices? ¿Que él se robó la peluca de Juan Sin Miedo? Juan Sin Miedo es un muchacho, Juan Sin Miedo es soñador, Juan Sin Miedo es un Quijote. ¿No? ¿La del Pirurris? Hola, nacos. ¿Qué onda, mis nopaleros? Los saluda el Pirurris, o sea, yo, en esta picudísima sección que mi papi me compró. No podemos hablar de eso. Y eso no tiene nada que ver. Legalmente, robos legales de cuello blanco es terrible. Pero bueno, eso lo veremos en otro video. Y dice que es en contra del mandamiento. Aquí lo interesante es eso, cómo está apelando a cuestiones religiosas, pero que por el otro lado vemos al filósofo, historiador Enrique Dussel, que tiene también un fundamento ético. Si alguien lo quiere ver como religioso también, ¿verdad? Pero son los fundamentos de una ética en la que un sistema, este es lo más importante, ¿no? Un sistema económico debe de tener como fundamento principal la vida, y una vida digna, no las miserias que... Porque si hablamos de cuestiones religiosas, la acumulación es visto como un pecado original en personas que han sido religiosos y filósofos. Los que tienen esta formación dan cuenta de ello, que igual lo vamos a ver en otro video. Bueno, eso es todo. Nos vemos después. Regálame un like